Me acompaña Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Roger, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando. Un saludo a todos los televidentes, un saludo a toda la población. Un día importante para el país. Se espera un discurso, una rendición de cuentas, un informe a la nación del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, un discurso histórico, un discurso que va a establecer todas las acciones que se han concretizado hasta este momento y de igual manera también una hoja de ruta clara y planes a seguir para este segundo año de gobierno. Un informe que va a dar el día de hoy, en horas de la mañana, de la Asamblea Nacional en la escogencia de la nueva Junta Directiva. Es un día importante también para el Ministerio de Trabajo, Fernando. El día de ayer se concretizó y se presentó un informe de 23 acuerdos generados en una mesa tripartita, en una mesa de diálogo nacional, donde justamente muchos sectores esperaban muy poco de esta mesa. Incluso habían algunos sectores que indicaban que no íbamos a poder lograr acuerdos, frente a que algunos sectores ya estaban buscando o se estaban distanciando más bien de la mesa, y frente a una situación, una modalidad virtual inédita, el primer diálogo en el continente, uno de los pocos en el mundo, y se da un diálogo de manera virtual. Nosotros reconocemos eso. El día de ayer, la Organización Internacional del Trabajo, vinculado a la subdirección regional de la OIT, ha reconocido ese esfuerzo al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, el compromiso de la señora ministra Doris Zapata Acevedo, titular de nuestra cartera de líder de esta mesa económica laboral, quien pudimos interactuar de forma exitosa en contubernio con el sector trabajador y sector empleador como generadores de la paz social y el puente para establecer esos acuerdos. Entonces fue muy positivo esta noticia al día de ayer, Fernando. Lo que sí es cierto, Roger, es que yo creo que nunca el mundo había tenido una visión tan maltusiana del mercado laboral, tan negra, donde obviamente esto va a generar una relación nueva donde el Estado tendrá un peso importante para que no se den esas asimetrías, pero también con un sector de trabajadores que tiene que entender que pues vamos a terminar esta crisis, y hoy la OIT lo decía, solamente en América Latina con 47 millones de desempleados. ¿Cuál va a ser esa relación? Uno, para que haya una especie de discriminación positiva entre trabajador y empleado supervisado por el Ministerio de Trabajo, pero con cierta flexibilidad tanto para la entrada como para la salida. Sí, nosotros desde el Ministerio de Trabajo establecimos estrategias oportunas, estratégicas. La OIT ha establecido en sus proyecciones que el desempleo pudiese estar en algunos otros países, no en Panamá, en un 35-40%. La República de Panamá, a través del decreto 81, establece, siendo el primer país en la región, se establece la estrategia de suspender los efectos del contrato. Okay. Esta medida ha producido que 260.000 puestos de trabajo se encuentren salvaguardados. La República de Panamá, el gobierno nacional, ha protegido esos puestos de trabajo con esta medida y con las demás extensiones que se han generado, con un alivio económico, con un paliativo, con una ayuda, como recomendó la propia Organización Internacional del Trabajo, siguiendo sus recomendaciones. Entonces, ahora, en esta mesa tripartita, se han obtenido unos insumos de carácter laboral y social, también social, para poder mantener esos puestos de trabajo y que los trabajadores y trabajadoras, miles de ellos, se encuentren confiados, tranquilos, esperando su retorno. Y es que también se han generado algunas medidas, algunas otras medidas que serán transitorias, que serán medidas que serán ejecutadas en las próximas semanas, cumpliendo así con el compromiso de esta mesa, donde se estableció que se iban a adoptar medidas de carácter vinculantes producidas por esta mesa y que iban a ser presentadas entonces ahora por la señora ministra, el señor presidente de la República en el próximo Consejo de Gabinete. Producto de que el día de ayer el rector moderador de la mesa tripartita, Juan Bosco Bernal, entregase el informe de manera oficial a la señora ministra Doris Zapata Acevedo. Ok. ¿Cuáles son a grandes rasgos estas transformaciones? Precisamente la ley de teletrabajo, la reforma a la ley de Vale,
la reforma de la ley de Vale amplía el incentivo fiscal, el incentivo que va a recibir y la motivación que va a recibir económica al trabajador a 500 balboas. También genera un incentivo en donde amplía la cobertura y el beneficio de la utilización del Vale. El Vale va a poder ser utilizado como mecanismo de atención a la salud particular, a la salud privada. Y esto es importante, porque incluso debemos recordar que en estos momentos el gobierno nacional entrega libretas físicas, entrega lo que es el Vale, o sea que el mismo va a poder ser utilizado en ese sentido. También se reglamentó el teletrabajo para combatir los abusos laborales y generar la corresponsabilidad familiar. La corresponsabilidad familiar permite a los trabajadores teletrabajadores que estén bajo una situación de flexibilidad dentro de sus hogares. Y eso es importante y son aspectos sociales. A nivel jurídico, se estableció un procedimiento inédito de reducción de jornada laboral, tal cual como lo aplicó Chile, Costa Rica, que son países que han tenido un buen proceso de reducción de jornada, y eso sí, se establecieron medidas y parámetros de que van a ser cubiertos en este año, hasta el 31 de diciembre del 2020. De igual manera, también se estableció una hoja de ruta sobre medidas sanitarias para un retorno efectivo, estableciéndose guías y lineamientos que se van a estar presentando en las empresas, porque ahora tenemos toda la responsabilidad, no solamente un sector otro, todos tenemos la responsabilidad de preservar la vida y la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, de los propios empresarios, sus empresas, y también la de los clientes y la de los usuarios que se presentan en las empresas y en las instituciones. Entonces, todo eso se manejó en esta mesa económica laboral. El día de ayer los acuerdos fueron subidos a la página del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, siendo públicos los mismos, y eso es un mensaje importante para el país, y que nosotros con mucha seguridad de parte del sector trabajador y sector empleador, lo más importante, más allá de los acuerdos, Fernando, es que se ha recuperado la confianza, se ha recuperado la credibilidad de los tres sectores, y hemos establecido nuevos espacios de diálogo que van a continuar en la Comisión Tripartita de la República de Panamá en cumplimiento de las convenciones internacionales que Panamá ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo. Con nosotros el ingeniero Blandón, Roger. Buenos días. Ingeniero Blandón, buenos días. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que, con la mediación del Ministerio de Trabajo, y los trabajadores y los empresarios llegaron para estos acuerdos. Reconozco eso como un avance importante. Pero quiero hacerle un par de preguntas concretas más del discurso que usted nos está dando. De acuerdo a lo que usted nos está diciendo, hay 230.000 trabajadores que están protegidos por la suspensión temporal del trabajo. Mi par de preguntas es la siguiente. La primera, con estos acuerdos, ¿cuántos de esos 230.000 se van a reincorporar al trabajo y en qué tiempo? Y dos, ¿qué va a pasar? Permítame hacerle la otra pregunta, así tiene usted, puede hacer el análisis completo. La segunda pregunta es, porque todo esto pertenece al trabajador, al trabajo formal. La segunda pregunta es, de los trabajadores despedidos, porque unos llegaron a contrato, los otros fueron simplemente despedidos. Y la tercera es, aquellas pequeñas y medianas empresas que han quedado literalmente quebradas y que llegaron a acuerdos, ¿cómo creen ustedes que se puede recuperar ese trabajo? Sí. Porque actualmente el desempleo en Panamá está por encima del 20%. Hoy. Es una realidad golpeante, como nunca la habíamos tenido. No es una culpa es culpa de lo que estamos viviendo en el mundo. No estoy entrando a la responsabilidad, estoy buscando la respuesta para nuestros oyentes de cuáles serían los mecanismos y en qué tiempo cree usted que esto se va a abordar. Gracias, ingeniero Blandón. Sí, sobre las tres preguntas que usted ha realizado sobre las micro y pequeñas empresas, se conversó en la mesa tripartita, en la mesa económico-laboral. Se habló también del compromiso que tiene y que ha adquirido el Ministerio de Comercio e Industria, como lo señaló el señor Ministro de Comercio e Industria, porque el Ministerio de Comercio e Industria participó en la mesa tripartita. De igual manera, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, la PYME, donde establecieron que a estas empresas, a estas pequeñas empresas, donde el 40% de las empresas
de las actividades económicas del país están circunscritas a las MIPYMES. Esta actividad con Bueno, estamos hablando con el ministro, del viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Tenemos problemas con su recepción de internet. Hay, bueno, estas nuevas, estos acuerdos a la cual llegó de la mesa tripartita gobierno, trabajadores y empleadores, están en la página web del Ministerio de Trabajo. Tienen que ir al gabinete, tendrán que pasar por la asamblea. Mientras bueno, retomamos, Fernando, permíteme, mientras retomamos al viceministro, de la carta que mandan los salubristas al presidente de la República, tomo lo siguiente. Dice, considerando, dicen los doctores Brandao, Moltó, Cárdenas, Moltó, Lawson, Moltó y Amador y Centeno, lo siguiente, conociendo que el evento pandémico, por ser una enfermedad emergente y por lo tanto sin una historia natural conocida, aunado al comportamiento social no favorable de evitar el contagio, imposibilitaron que las medidas de prevención y control que se aplicaron desde el inicio de los primeros casos en nuestro país no fueran de los más eficientes y oportunas, lo que permitió que el virus tuviese una circulación comunitaria. En segundo lugar, dicen los galenos que las estrategias y acciones que se desarrollaron en este momento, en que el número de casos y fallecidos se ha incrementado de forma alarmante, no tendrán efectividad, eso es lo que dicen, esperada en el control de la pandemia si no se tienen en cuenta las siguientes estrategias, y proponen una serie de estrategias, entre ellos el manejo de los casos y sus contactos. Proseguir y aumentar las pruebas, dicen los galenos, diagnósticas diarias hasta lograr una disminución del 10%. Recuerda que hoy amanecimos con 37% de prueba positiva. Observe esto, hay que bajarla a 10%. Diagnosticar los casos y buscar los contactos aislados de manera oportuna y lograr una trazabilidad arriba del 80%. Ante la sospecha epidemiológica de casos, debe aislarse para evitar la diseminación del virus. Implementar la cuarentena en los corregimientos más afectados. Trasladar los casos positivos y sus contactos a sitios donde se pueda aislar y en cuarentena adecuada. Hacer distanciamiento social. Intensificar el uso de mascarilla de forma obligatoria y asegurar que el personal del primer nivel de la Caja del Seguro Social y del MINSA cumplan con la trazabilidad, la búsqueda y control de pacientes crónicos y de COVID-19 y participen activamente en la organización comunitaria. ¿Se acuerda que ayer el doctor Gay de la Rosa nos hablaba sobre esto? Y no solamente para intensificar, para aumentar el número de pruebas, se puede hacer lo que se está proponiendo en los estados, sino hacer un pool. Por ejemplo, usted en vez de hacer agrupa 13, 15 pruebas, hace una prueba. Si alguno sale, si todo sale negativo, es negativo. Si uno sale positivo, usted ahí mismo hace a las 13. No tiene que volver a tomar la muestra porque usted la tiene. Y eso le permite a usted hacer más pruebas a velocidad mayor para determinar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué queremos la prueba? Para saber dónde está la contaminación, para poder detenerla. Esa es la razón. Al leer este documento, me di cuenta que estos son médicos epidemiólogos nuestros con experiencia ya práctica en el manejo de esto. Ojalá el doctor ministro de Salud Pública Sucre y su equipo técnico llame a la escuela de la Universidad de Panamá, a los que trabajan en salud pública, a los profesores, a la comunidad de profesores, junto con el rector, que ya forma parte de la comisión de asesoría, para conocer este proyecto. Ok, sigo con Roger Tejada, viceministro de Trabajo. Roger, estábamos hablando de qué pasa pues con las pequeñas y medianas empresas, que por ejemplo una que esté en el bloque 5, aquí se hablaba que el bloque 5 posiblemente abra en septiembre, octubre. Es decir, ¿quién puede mantener 6, 7 meses cerrada su empresa y pretender volver como si nada hubiese pasado? Seguimos contigo. Sí, nosotros sobre el tema de los suspendidos estuvimos conversando en la mesa tripartita sobre el préstamo de trabajadores suspendidos, que ha sido una medida que se ha estado dando tema de y que esos trabajadores que va a demorar o va a tardar ese retorno a su puesto bajo, no se podrán mantener muchos meses suspendidos
Sin embargo, el gobierno nacional, dentro de uno de los acuerdos establecidos, el pago efectivo y la revisión de lo que es el Plan Panamá Solidario. Entonces, esto ha sido importante para darle tranquilidad a los trabajadores. También el tema de que las empresas en estos momentos, con los lineamientos que hemos llevado a cabo y ejecutado en esta comisión de retorno y sanidad, que los lineamientos se cumplan, lineamientos incluso de monitoreo de estabilidad, como yo he mencionado, para que los puedan aperturarse lo más pronto posible y no sea en septiembre, octubre y noviembre. Eso dependerá de los trabajadores, de las trabajadoras y del sector empleador y de nosotros mismos en cuanto a ser disciplinados. Pero también permitir que los trabajadores puedan laborar sin que se encuentren en una situación de desempleo va a ayudar. También vamos a ayudar a los microempresarios con el tema del Fondo de Inversión Nacional, que son préstamos hasta 10.000 balúas sin intereses. Estos préstamos que se van a dar sin intereses definitivamente van a ayudar también de manera cíclica al sector trabajador, claro, como sabemos cómo opera la economía panameña. Entonces, el retorno en estos momentos será gradual, como exponía el ingeniero Blandón, de que todos los trabajadores no podrán regresar a la vez porque se deberán primero adecuar las instalaciones. Segundo, cumplir con las medidas de sanidad y con las medidas de distanciamiento. Y tercero, también con la capacidad económica de la empresa. Pero sí le hemos indicado a los trabajadores que el Ministerio de Trabajo va a estar inspeccionando, y ese fue el compromiso que reiteramos en la mesa, que los trabajadores al final, luego de cumplirse con las medidas, sean reactivados al 100%. Entonces, eso es parte de los lineamientos que se plantearon para asegurar que los trabajadores no se mantengan bajo un estado de suspensión. Ahora bien, para ser un poco más concreto, en el sentido, obviamente, van a haber empresas que quizás no van a poderse recuperar, no el 100%, sí, bajo unas situaciones adversas y difíciles en este momento que no podemos manejar ni comprometer las finanzas de ninguna empresa. Y es imposible conocerlas, claro, la de cada empresa del país, pero que sí podemos indicar que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional, el equipo de gobierno, establecer algunos que van a conocer en las próximas semanas un plan de empleabilidad que va a generar empleabilidad en tiempos de pandemia. Y precisamente este plan va construido desde las comunidades, utilizando el cooperativismo y el emprendedurismo. Eso va a ser desde la comunidad, como se dio en los 90, como se dio en los 80, claro, donde se dieron estos planes importantes. Entonces, estos planes que no se estaban realizando tienen que nuevamente surgir. El ingeniero Blandón lo conocerá mejor, estas juntas comunitarias que habían, estas juntas de salud, que generaban emprendimiento y negocio desde las comunidades, de los corregimientos. Entonces, esto es parte de lo que vamos a estar lanzando nosotros, estrategias y concretas para poder enfrentar lo que se viene y lo que precisamente ha proyectado el ingeniero Blandón en su comentario. Así es, gracias. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Bueno, ¿cómo va a ser la relación? Que es lo importante.